Bien. ¿Cómo están, hermanos? Bien. El Señor ha sido muy bondadoso con nosotros, a pesar de nosotros. Yo creo que esa es la mejor frase. Dios ha sido bueno a pesar de mí, a pesar de ti. La palabra del Señor constantemente nos habla, constantemente nos destruye para volvernos a construir. Él tuvo que sacar todo de nosotros. Tuvo que rompernos por completo, tuvo que deshacernos por completo, incluso romper nuestra antigua simiente sobre la que estábamos hechos, porque nuestras casas estaban sobre la arena. Pero para poder volver a construir, cavar más hondo y llegar a la roca, tuvo que el Señor destruir todo y quitar todo lo que nos molesta para que nuestras vidas estén construidas en Jesús. Esa es la palabra del Señor. Muchas gracias. La palabra del Señor no nos deja iguales. Como decía un viejo pastor amigo, decía la palabra de Dios, no nos deja impávidos. Nunca entendí lo que significaba, pero me llegaba al corazón. La palabra del Señor no nos deja iguales. Es claro, el Señor te transformó para que tú seas llevado delante de sus pies y seas hecho de nuevo, con un corazón limpio, con un corazón humillado, que se inclina delante de Él todos los días. Si bien es cierto acá en la primera, en esta congregación, su forma de predicar es un poco distinta. ¿Ya? Nosotros en La Fuente tenemos una forma distinta de predicar. Yo leo el texto, eso me da tiempo para poder ir pensando también en cómo comenzar. ¿Ya? Pero quiero que en este texto nos centremos en los versículos del 9 al 13. En los versículos del 9 al 13. Mantenga su Biblia abierta, no se mueva de ahí, porque nosotros lo que queremos hablar es solamente Biblia. Yo no quiero que sean mis palabras, yo no quiero que sean mis ejemplos, yo no quiero que sea lo que yo espero que llegue a su corazón, sino lo que Dios quiere hablar a tu vida. Amén. De los versículos del 9 al 13 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos a Dios. Padre Santo, en este momento no queremos que sean nuestras palabras, Señor, no queremos que sea nuestra forma de pensar, no queremos, Señor, que en nuestro corazón haya el querer tirarle, como se dice en buen chileno, algún palo a alguien, sino que todos podamos recibir esta palabra con humildad, con reverencia delante de su presencia, y que usted nos transforme. No sirve de nada, Señor. Si hay una predicación, podría ser muy elocuente, podría, Señor, ser la predicación más clara que hayamos escuchado, pero si fue hablada por un hombre, hecha por un corazón de hombre y guiada por un pensamiento humano, entonces esa predicación no hace nada más que seguirnos dejando en la destrucción. Pero si es usted hablando a través de mí, a través de las palabras que he de dar, entonces usted dará transformación. No permita, Señor, que yo hable conforme a mis pensamientos, sino conforme a su palabra. Te pido esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una persona que conozco que es lo que uno llama como una persona yeta. ¿Conocen este tipo de personas, cierto? En buen chileno, una persona yeta. Una persona que siempre le ocurren cosas malas, constantemente. No sale ni de una y entra a otra, y a otra, y a otra, y así. Y podría estar toda la vida. Bueno, esta persona que yo les cuento, que conozco, llegó mayo y su hija menor se enfermó. Va sanando a su hija menor cuando pensaba que todo está bien, y su hija mayor se enfermó. Su hija pasa por momentos difíciles, por momentos complicados, para ella obviamente como madre, como padre, sufren, pero pasan los días y se enferma el esposo.
Y al día siguiente se enferma ella. Un par de semanas, cuando cree que todo está mejor, el esposo se enferma de una enfermedad de la piel. Otro par de semanas y se vuelve a enfermar la hija menor. No le estoy contando una historia falsa, esto es real, 100% verídico. Y así va sucediendo. Enfermedades, problemas, sucesos que a cualquiera podía llevarnos a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener aquí? David se preguntaba en el Salmo, ¿se acuerdan? Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir por estos impíos? Decía él. Pero nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar con enfermedades, con problemas, con dificultades familiares, con problemas en el trabajo, que me echaron, que a lo mejor me quieren dejar con el mismo sueldo todo el tiempo y uno se estresa y se complica? Pero nuestra primera respuesta en estos asuntos cuando nos piden consejo es, espera el tiempo de Dios, ¿cierto? Cuando uno se pregunta y nos dice, oye, pero Saúl, ¿hasta cuándo voy a sufrir esto? Yo no entiendo qué quiere Dios conmigo. ¿Hasta cuándo? La respuesta primera es, bueno, espera en el tiempo de Dios. Espera en el tiempo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho o le hemos dado ese consejo a alguien? Dios sabrá. A su debido tiempo tú lo vas a entender, lo vas a comprender, te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere por esto. Y es que nuestra respuesta está correcta, está bien, espera en el tiempo de Dios, Dios sabrá cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe dónde. Sí, las cosas suceden en el tiempo de Dios. Dios tiene todo perfecto, todo está bajo sus manos. Pero nuestro corazón pecaminoso es tan desconfiado, tan alejado de Dios, tan dañado muchas veces, que aunque tuviéramos la salida frente a nosotros, aunque tuviéramos la respuesta frente a nosotros del hasta cuándo, pasaríamos de largo porque no nos gusta esperar, y menos en el tiempo de Dios. En nuestro corazón constantemente está es que Job sufrió tantos años. Yo no quiero sufrir tantos años, quiero la salida más fácil. ¿O no? A nosotros nos pasa. Y nos pasa constantemente. Nos da miedo orar con el corazón abierto delante de Dios porque la respuesta de Dios muchas veces no nos gustará, aún sabiendo que es para nuestro bien. La respuesta de Dios no nos gusta, aún sabiendo que es para nuestro bien y su gloria. El contexto de la carta del apóstol Juan es justamente esta. Los judíos pasaban por una situación, no terminaban de pasar por esa situación y pasaban por otra. Nosotros estamos claros que la mayoría de las cosas eran culpa de los judíos. No podríamos decir lo contrario. Pero si nos adentramos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en la práctica ellos nunca esperaron en el tiempo de Dios. Dios les dijo, en 40 días van a llegar a la tierra prometida. Estuvieron 40 años. Dios les dijo, yo te voy a dar paz, y ellos prefirieron buscar la guerra. Dios les dijo, mira, da vueltas a aquella ciudad enemiga y a la séptima vez, con tantas trompetas, va a caer. Muchos dudaron. Los que creyeron vieron cómo Dios lo hizo, pero muchos dudaron. Dios habló y Dios cumplió. Los judíos escucharon, pero no creyeron. Y no quiero que nos centremos en los judíos. Quiero que te centres en tu vida, conforme al corazón de Dios, por supuesto. En tu vida. Yo al menos no ando tan lejos. En las pruebas, en las dificultades, ahí in situ, me cuesta. Me cuesta vencer la tentación, me cuesta vencer la prueba, me cuesta luchar contra mi propio carácter. Porque me es más fácil tratar de imponerme yo, tratar de dominar yo, antes que domine el Señor. Antes que domine el Señor. Los judíos tuvieron al Mesías prometido delante de sus ojos. Eso es lo que está hablando Juan. El Mesías estaba delante de sus ojos, delante de su vista, cumpliendo todas las promesas que Dios le había dado. Y aún así los judíos no creyeron. Aún así no creyeron. Ellos vieron, ellos lo palparon, ellos lo disfrutaron. Ellos vieron que el Verbo habitó entre nosotros, pero aún así no le recibieron.
La predicación de hoy día tiene relación justamente con esto, con el desprecio que cada uno de nosotros, sí, también tú, también yo, con el desprecio que cada uno de nosotros hemos hecho a Jesús. Con el desprecio que muchos de nosotros estamos haciendo incluso en este mismo instante con Jesús. Y es por eso quiero, y leía al principio los versículos del 9 al 13, porque quiero que nos centremos en estos breves textos. Sí. Si hubiese predicado el texto completo, aquí estamos 6, 7 horas, fijo. No quiero estar tanto tiempo, aparte después hace calor, ¿cierto? Versículo del 9 al 11 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan comienza su evangelio hablando del verbo, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo que estaba con Dios, el verbo que sí es Dios. Cuando se habla del verbo, o en el griego que usa el texto bíblico, es la palabra logos. Esto es importante, por eso lo nombro. No porque quiera decir que, como si supiera griego, no tengo idea de griego, en comparación a nuestros profesores de griego, ¿cierto? La palabra es logos, que hace referencia a un concepto único. Para los griegos, el logos era la razón o la lógica que actuaba como una fuerza abstracta que traía orden y armonía a todas las cosas. El logos era una fuerza abstracta que traía orden y armonía a todas las cosas. Las aguas que venían de la montaña bajaban por el sendero, llegaban al mar, luego era evaporada por el calor y volvían a la montaña y formaba un ciclo. Esa lógica se llamaba logos. Los árboles que vienen de una semilla, que se desarrolla, que crece, que da fruto, ese fruto tiene más semillas y esas semillas dan más árboles, eso era lógica, logos. Todo en el mundo tiene un orden y los filósofos griegos, antes de Cristo incluso, lo notaron y a esa lógica, a ese orden, le llamaron el logos. Y si bien es cierto que Juan no tiene la intención de defender la filosofía griega, no es la intención de Juan, no es que Juan venga donde ustedes digan, no, ¿saben qué? Yo creo que los filósofos platónicos tenían razón. Yo creo que Sócrates tenía razón. Yo creo que Plotinio tenía razón. No, no es eso. Lo que Juan está diciendo es, aquel logos que estaba en el principio, dando vida, estaba con Dios. Él sostenía la vida porque era Dios. Esa idea abstracta que ustedes tienen en su corazón, esa idea abstracta que a lo mejor en algún momento les hizo pensar que existía algo más grande, es el logos. Y ese logos es Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan quería decir en pocas palabras, ese hombre débil, que muchos creían que no era nada más que un hombre, también era Dios. Qué ilógico, ¿no? Si alguien les dice, oye, viene un rey, ¿qué esperan ustedes? Con un montón de súbditos que hagan entrar con una alfombra roja, ¿cierto? Que suba aquí adelante, le pongan un púlpito más alto todavía. Eso se imagina uno, un rey poderoso, potente. Pero ellos estaban viendo a un hombre débil, a un hombre que lo toman, que lo golpean, que lo vituperan, que lo escupen, que lo maltratan. Ese hombre era Dios. Aquel verbo que sustenta lógicamente este mundo, no ilógicamente, lógicamente, dando todas las leyes existentes, el mismo verbo que hoy nos dice que Él es la luz verdadera. Cristo es la luz verdadera que da orden, que da armonía, que da lógica a tu vida. No solamente al mundo externo, sino a tu propia vida. Miren esto, aquel que según Juan creó todas las cosas y que sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, es quien además de esto, sustenta todas las cosas. Qué ilógico para el mundo, qué sin sentido para el mundo que un hombre débil domine y sustente todas las cosas. Pero tú respiras hoy, tú vives hoy, tú puedes caminar en Cristo hoy, porque nuestro Dios es la luz del mundo. Él es nuestra lógica, Él es nuestra armonía, Él es nuestro logos.
Y este Jesús, que creó todo, que sustenta todo a punta de misericordia, es completamente ignorado cuando tú y yo confiamos más en nuestros méritos, cuando tú y yo confiamos más en nuestra forma de pensar, en nuestra propia lógica, que por sobre la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque la lógica de Dios para nosotros muchas veces es ilógico. Porque la lógica de Dios para nosotros muchas veces es sin sentido. ¿Qué me importa a mí tener que pedirle perdón a ese que dañé? ¿Qué me importa a mí que me hayan dañado? Total, tú te las arreglas contigo mismo, tú me dañaste a mí. ¿Qué me importa a mí lo que tú hayas hecho allá afuera? Esa es tu vida. Pero el Señor dice, no, no, mi lógica es completamente distinta. Mi lógica es esa de una armonía. Y la armonía no es solamente sobre tu vida, sino que la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. De cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos creemos mejor o incluso nos sentimos más seguros cuando vemos las cosas. Yo voy a confiar en ti cuando lo vea. Yo te voy a perdonar cuando vea que tú de verdad te estás arrepintiendo de tus pecados. Pero el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es la lógica que está en tu corazón? ¿Cuál es la forma de pensar que está en tu corazón? ¿Sigue siendo esa forma humana? Esa forma en la cual nos enseñó tal vez la universidad, tal vez el colegio, tal vez los profesores, tal vez mis padres que son inconversos. ¿Cuál es la lógica que tienes en tu corazón? ¿La lógica del mundo o la lógica de Dios? ¿Crees en Dios o crees como los judíos? Cuando dicen, no, pero si yo creo en Dios, pero no en ti, en otro Dios. ¿Cuál es el Jesús en el que estás creyendo? ¿Ese Jesús creado por tu cabeza? ¿Ese Jesús que te dice conforme a tus propios deseos? ¿Ese Jesús que es todo prosperidad, que es todo sanidad? ¿O el Jesús de la Biblia? ¿Cuál es el Jesús en el que estás creyendo? ¿Crees en ese Jesús que te dice, no, pero es que así se ha hecho siempre? ¿Cuántos de ustedes no saben eso? Ayer hablábamos con las mujeres. Nosotros quedamos en eso muchas veces. Es que así se ha hecho siempre, que se siga haciendo así, porque así funciona. Pero se nos olvida que el Señor tiene todo perfecto en su palabra. Él se reveló a través de su palabra, porque Él es la palabra. Dice el texto bíblico que Jesús estuvo como una luz delante de ellos, delante de todos aquellos a quienes habían recibido la promesa, quienes habían esperado por mucho tiempo. Nosotros sabemos que los judíos esperaron por miles de años. Jesús estaba ahí, delante de ellos. El Mesías que había sido prometido, ese que la Biblia decía, Él es, Él es. Pero ellos, dice el texto bíblico, no lo conocieron, ni le recibieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque para ellos el Mesías era otro. Lo que decían sus maestros, lo que decían sus, llamémosle sus pastores, sus presbíteros, sus líderes de aquel entonces. Pero el Señor decía, no, la Biblia dice otra cosa. Ese Jesús es el que vino a la tierra y ellos no le recibieron. Los judíos tenían delante de ellos, delante de sus ojos, al que vive y al que reina. Tenían delante a su rey, pero estaban tan cegados con su visión de un rey meramente humano, que viniera con una espada y que matara al César, que olvidaron que su Dios es mucho más glorioso que un humano. El Señor está llevando todo a sus pies. Todo. Dice la Biblia que el último enemigo en eliminar es la muerte. Mientras tanto, Él está llevando todo bajo sus pies. No hay tribulación, no hay angustia, no hay problema, no hay dificultad, no hay pecado que pueda ganar sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores que murió en la cruz. Ese verbo es el que te está dando vida hoy día. Ese es el verbo que te está dando vida. Te pregunto, ¿estás creyendo en ese verbo? ¿Estás tomando en cuenta ese verbo cuando tienes problemas en tu trabajo? ¿Cuando te enojaste con tu hermano de la iglesia?
Cuando te molestaste porque a lo mejor te pelaron. Cuando discutieron contigo. Cuando te desobedecieron tus hijos. ¿Estás confiando en ese verbo? Cuesta, cuesta. Porque muchas veces nosotros mismos no le recibimos, estando delante de nosotros. Pero el texto no queda solamente en oscuridad. El texto no queda solamente en que no le recibieron y listo. Y hasta ahí llegó y hasta en la predicación y ya, nos vamos para casa. Todos están muertos en delitos y pecados. Pecadores, sucios. El texto continúa, dice de los versículos 2 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una de las cosas más difíciles hoy para una familia moderna es recibir a un vagabundo en el hogar. ¿Cuántos estarían dispuestos de recibir a un vagabundo en el hogar? Ninguna mano arriba. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Qué difícil, qué difícil. En nuestra mente siempre está yo no sé qué intenciones tendrá ese vagabundo. No sé si querrá tal vez robarme. A lo mejor se quiere aprovechar, quiere seguir flojeando, no quiere trabajar. A lo mejor quiere hacerle algo dañino a mis hijas. Y nos craneamos un montón de asuntos en nuestra cabeza. Y no, yo no recibo vagabundo en mi casa. ¿Quién es? A ver, mira por la ventana. El drogadicto que pasa todos los días, ¿no? Ah, no, déjalo así, ¿no? Que pase. ¿Les pasa? A mí me pasa. Ni se imaginan lo que lucho todos los días por aprender a vivir como Cristo. Pero el Señor nos dice todo lo contrario. Al que tiene sed, dale de beber. Esa se la saben. El que tiene hambre, el que tiene frío, abrigo. Es justamente lo que los judíos hicieron y aún hacen con Jesús. No le recibieron como el Mesías prometido porque no cumplía las expectativas que ellos tenían en su cabeza. Lo que les decía recién, ¿qué esperaban los judíos? Esperaban un Mesías que viniera con una espada, aquí vengo yo y vengo a derrotar al César y vengo a derrotar tal vez a los Nabucodonosor que haya por todo el mundo. Vamos a destruir ese imperio, al imperialismo de no sé dónde, y a los estadounidenses, y a los chinos, y a los venezolanos, a todos esos imperios que existen. Porque en nuestra mente está eso, ¿no? Es que está el imperio tanto que domina y quiere dominar el mundo. Está el otro imperio del otro lado que quiere dominar el mundo. El problema es que a nosotros los hombres nos gustan las tradiciones. Nos gusta lo que nos enseñaron. Como les decía también al principio, así nos enseñaron. ¿Se han preguntado por qué celebran Navidad en esta fecha? Es que así me enseñaron. ¿Se han preguntado por qué tal vez nos juntamos los domingos en la iglesia? Así me enseñaron. No le estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo, así me enseñaron. Es porque nosotros no indagamos más allá. Nos vamos más allá. Ahora, por otro lado, el texto nos está diciendo que si hay personas que le recibieron. No solamente están esos que no le recibieron, esos, ¿cómo le podemos llamar para que no suene fuerte? Esos malulos que no le recibieron, ¿cierto? Esa gente mala que no le recibió, sino que también están aquellos que sí le recibieron. ¿Para quién era la promesa en aquel entonces? ¿Quiénes mantenían la promesa entre ellos? El pueblo judío, ¿cierto? Entonces, ¿para quién era la promesa en un principio? Para ellos, ¿cierto? La intención de Dios obviamente era expandir a todas las naciones, pero ¿quién mantenía la promesa? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Pero ¿quiénes fueron estos que dijeron, yo sí creo, Señor? Yo sí creo en ti. Yo creo en ese hombre. Yo creo en el Nazareno. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Mesías. ¿Quiénes respondieron así? El versículo 13 dice que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni mucho menos de voluntad humana. ¿Les suena? ¿Quiénes serían aquellos?
si no era de voluntad, si no era de sangre, si no era voluntad de carne ni voluntad humana. ¿Quiénes serían? A ver, ¿los animales? No, porque tienen que ser personas, ¿cierto? Los judíos son muy selectivos. No sé si sabían eso. ¿Saben cómo hacerse judío? Necesitas una ascendencia judía. O sea, de sangre. Para ser judío necesitas justamente esa ascendencia judía. Y en aquellos días eran peores que hoy día. Deberías venir del linaje de alguna de las familias, de alguna tribu israelita, a lo mejor de los benjamitas, a lo mejor de los levitas. Nosotros somos levitas, ¿cierto? Levitamos la oración, levitamos la lectura. Y nos pasa constantemente. Así que les invito a que no lo hagan, a que puedan someterse a la voluntad del Señor. Pero justamente esto, que si no venías de sangre, de voluntad de sangre, no podías ser judío. O tal vez sí, de hecho podías ser judío. Pero ¿sabes qué tipo de judío? De segunda clase. Podías juntarte más con los samaritanos, esos que quedaron en el reino del norte, ¿cierto? Júntate con eso, no hay ningún problema. Pero nosotros que somos de primera clase, que venimos de familia intachable, entonces sí, somos nosotros. Nosotros somos los judíos de verdad. Y lo que Juan nos está diciendo es que quienes creyeron no eran de voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana. O sea, no eran judíos, porque no tenían sangre judía, sino que eran extranjeros, personas que no tenían relación directa con los israelitas. Y no es que Dios no quiera salvar a su propio pueblo, Dios quería salvar a los judíos. Hay muchos judíos que se convirtieron, sino que era necesario creer en Dios y ellos no lo estaban recibiendo como a Dios. ¿Se entiende la lógica? ¿Quiénes son los que creyeron en Jesús? Los griegos, los gentiles. Pero los que pertenecían, los que se juntaban cada domingo en la sinagoga, los que participaban en todas las fiestas, los que estaban circuncidados, no estaban ni ahí con Jesús. Pero los griegos, sí. Los que sí creyeron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Claro, los judíos eran mi pueblo escogido, mi pueblo amado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, a ti, que tú creíste, que tú recibiste a Cristo, a ti te estoy hablando, te digo a ti, que tú tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Miren esto, tú y yo solo hemos decepcionado a nuestro Padre Celestial. Lo decepcionamos constantemente todos los días, pecamos todos los días. Nos pasamos pecando contra Él. Pero Él te sigue llamando hijo suyo. Dios me sigue llamando como hijo. A pesar de mí. A pesar de mí. Él nos ha unido a su familia, a una familia real, a una familia única. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más podría pedir yo? ¿Qué mejor regalo podría pedir yo? ¿Qué mejor regalo? Aquel que los judíos crucificaron, Dios le llamó Señor y Cristo, dice Hechos, capítulo 2. Aquellos que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor, le hizo Cristo, le hizo Rey. Y nos dio la potestad de ser llamados por pura gracia hijos de Dios. Ese verbo hecho carne que fue prometido en todo el Antiguo Testamento, que fue prometido por largo tiempo, llegó en un momento y nos escogió para darnos vida y vida en abundancia, para ejecutar esa salvación tan maravillosa. Y un hijo no es una persona que se queja todo el día y todos los días confiando en los hombres, ¿cierto? Sino que un hijo confía. Y aquí voy a dar un ejemplo para matar esa visión de Navidad mundana. Si tú le dices a tu hijo que el viejo pascuero existe, ¿qué van a hacer tus hijos? Van a creer. Van a creer. ¿Por qué? Porque los niños confían en sus papás. Porque los niños confían en sus papás. De igual manera, el Hijo de Dios confía en su Padre Celestial, porque Él sí cumple.
Y sí cumple. Hermanos, sí cumple. Y se los digo yo, sí cumple. En esta fecha donde todo el mundo celebra el consumismo, en esta fecha donde todos celebran es que yo no voy si no hay regalo, o yo no voy si no llevo un regalo. El Señor nos demanda recordar cada día de nuestras vidas que Él sí cumplió. Porque el Señor fue prometido. Él prometió una simiente que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente y cumplió. Él prometió que vendría de una familia de la promesa y cumplió. Él prometió que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Yo veo cristianos en todas las naciones de la tierra. Y se sigue cumpliendo. Él prometió que sería perfecto y que se daría por nosotros. Y cumplió. Él prometió que moriría por ti y que moriría por mí. Sin pedirte nada a cambio. Y cumplió. Dios promete y Dios cumple. Si Él dijo, Él lo hará. Por eso te quiero invitar hoy, en esta tarde, a que confíes en Dios. Yo sé que hay muchos de aquí que están pasando dificultades. Converso con algunas personas de aquí. Hay personas que están pasando por dificultades, por momentos difíciles, hay personas que están enojadas entre sí, que están molestas entre sí, pero el Señor es claro. Cree en que Cristo hace la obra, no tú. Y eso va para ti. Cree en que Cristo hace la obra, no tú. A lo mejor el otro te dañó. Cree en que Cristo va a cambiar a ese otro. A lo mejor tú dañaste a alguien y no sabes cómo decir perdón. A lo mejor tú pelaste a alguien. A lo mejor tú hablaste mal de alguien. A lo mejor tú dañaste a alguien. Y no tienes idea cómo pedir perdón ahora. Pero confía en que el Señor te va a cambiar. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios está demandando de ti que confíes en Él. Dios está demandando de ti que no seas como aquellos judíos que no creyeron, sino que seas como aquellos gentiles que sí creyeron y Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso, hermano, te quiero recordar una sola cosa para que podamos pasar a la cena del Señor. Todo lo que Dios hace, lo hace a su debido tiempo. Todo lo que Dios hace, lo hace para tu bien, aunque te duela. Todo lo que Dios hace, lo hace para tu bien y para su gloria. Oremos al Señor. Padre Santo, en este día tan especial, el domingo, un día apartado por ti, queremos, Señor, entregarnos solamente a ti. Nosotros no somos grandes personas, Señor. No somos perfectos, no somos justos. No hay nada bueno en nosotros que pueda agradarte a ti. Pero si hay algo que yo puedo presentar delante de ti, que es la obra de nuestro Señor Jesús, quien me redime a mí y quien me salva a mí. Le pedimos perdón, Señor, nuevamente, por nuestros pecados. Perdónenos, Señor, porque desconfiamos de usted todos los días. Por eso le pedimos, Señor, que ponga de su Espíritu Santo en nosotros. Llénenos de su Espíritu Santo para poder entender y hablar con denuedo la palabra de verdad. Y que cuando vengan esos tiempos malos, esos tiempos difíciles, esos tiempos complejos, o a lo mejor que ya lo estamos viviendo, le pedimos, Señor, que usted nos guíe a confiar en sus promesas, porque sus promesas son verdad. Por eso, Señor, que su palabra esté en nuestro corazón, que podamos hablar su palabra, que podamos sentir su palabra y que podamos hacer su palabra para la gloria de nuestro Señor. Pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les quiero invitar